Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, como siempre, se los presentamos en titulares. En Noticia Colombia, Matarife, un genocida innombrable. Es el nombre de una serie que se propone contar la historia criminal del expresidente Uribe y de sus presuntos nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Este viernes se estrenó el primer capítulo entre amenazas del partido de Uribe y advertencias de muerte para sus creadores por parte de las Águilas Negras. En Noticia, en minutos hablaremos con su guionista. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Este viernes el embajador de este país ante la ONU alertó directamente al Consejo de Seguridad sobre la amenaza inminente de la fuerza militar de Estados Unidos contra buques petroleros iraníes que se dirigen a Venezuela. ¿Qué hay? Nos preguntamos del derecho internacional. ¿Qué hay del derecho a la navegación internacional? ¿El derecho al comercio internacional en los mares? Vamos a profundizar en ello. Tercer tema que es noticia, Bolivia. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué hay detrás de las amenazas de altos mandos militares al Poder Legislativo? ¿Por qué la presión para que se acepten los ascensos de uniformados sin revisión, sin debate, sin nada? Profundizamos en ello en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la primera serie sobre el prontuario del expresidente Uribe se estrena este viernes, ya sucedió. Su nombre es Matarife y aunque ha tenido varios intentos de bloqueo, se podrá ver públicamente a través de WhatsApp. Vamos a acercarnos a este contenido a continuación. Matarife es una serie documental que se ha convertido en un suceso viral en redes sociales. Ha sido diseñada para ser transmitida por vía WhatsApp y Telegram en virtud a los intentos de bloqueo a los que se ha visto sometida. La producción narra a través de varios episodios los presuntos vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico, el paramilitarismo, la mafia internacional y profundiza en su ascenso al poder que lo llevó a la primera magistratura del país sudamericano. El periodista Daniel Mendoza Leal, además de escritor y abogado, es quien ha estado a cargo de la investigación y documentación. Lleva años escribiendo en diversos medios sobre temas relacionados a las redes criminales en Colombia. El documental consta de aproximadamente 50 capítulos que se transmitirán en 5 temporadas y compartidos a través de la plataforma WhatsApp, enlaces para mensajes de texto y en todo tipo de redes sociales con el fin de evitar que el contenido sea eliminado o bloqueado, ya que está alojado en servidores confidenciales. Entre las polémicas que ha causado los anuncios del estreno de esta serie están las amenazas sobre quienes han colaborado en la difusión y promoción del documental, como lo expresa el escritor, periodista, guionista y senador Gustavo Bolívar. Si a mí o a mi familia le llega a suceder algo, el culpable directo es el señor Álvaro Uribe Vélez. No pregunten quién dio la orden. Si a mí me llega a pasar algo, la orden la dio Álvaro Uribe Vélez. Está salido de casillas, porque sabe que tiene la justicia respirándole en la nuca, porque sabe que mañana sale la serie de Matarife. Está desesperado. Analistas están a la expectativa de los contenidos de la serie que pudiera dar luz sobre las investigaciones en curso, que señalan responsabilidades en materia de violación de derechos humanos, crímenes de guerra y genocidio por parte de Álvaro Uribe Vélez. En relación con los falsos positivos, ¿ha habido una respuesta? ¿Han tenido unos espacios de participación adecuada en los medios de comunicación? No. Las víctimas del Cauca, donde se están produciendo asesinatos continuamente, tampoco. Las voces de las personas que han sufrido, y este es un tema importante, yo no sé si Matarife lo irá a mencionar en la serie. Las reacciones en las redes sociales a la espera de la serie han sido virales. Gente de todos los sectores y tendencias han manifestado su interés en ver el estreno y apoyan la iniciativa, incluso contra los que denigran de la misma. Hasta ahora,
Más de 200.000 usuarios se han suscrito al canal Telegram de la serie. ¿Cambiará la historia de Colombia gracias a esta producción audiovisual? Vamos a responder esa pregunta a través del analista que nos acompaña, el guionista precisamente de Matarife, Daniel Mendoza, es abogado, especialista en criminología, periodista, creador de la serie Matarife, nos acompaña desde Bogotá. Daniel, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme este espacio. Muchísimas gracias. Honrado de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Daniel, si te parece, vamos a contarle a la audiencia los primeros minutos del primer capítulo de la serie y entramos con el análisis, ¿te parece? Pues sí, el primer capítulo, digamos que es un entremés de lo que se viene, pero es una justificación, es la explicación, digámoslo, de por qué nace el nombre de Matarife. Y el nombre de Matarife nace a partir de mi ejercicio como abogado, cuando yo defiendo a quien hoy es mi socio, que es Gonzalo Guillén, ambos fundadores de La Nueva Prensa, un portal independiente que no se le arrodilla a los grandes medios de comunicación que son otra mafia en Colombia, que están gobernados por la fábrica del crimen de Álvaro Uribe Vélez. Cuando yo defiendo a Gonzalo Guillén, Gonzalo Guillén es un periodista investigativo. Él ha ganado aproximadamente, creo que 8 veces el premio Simón Bolívar, que es el premio más importante de periodismo en Colombia, y ganó 2 veces el premio Rey de España, uno de los premios más importantes de periodismo de Europa. Para mí es un honor haber compartido esa etapa de mi vida, esa formación profesional que yo vivía al lado de él como periodista. Todo lo que sé de periodismo lo sé por él y por otro colega nuestro que también está en La Nueva Prensa, que es Julián Martínez, los grandes periodistas colombianos. Y ya en mi ejercicio jurídico, porque yo soy abogado penalista y criminólogo, además de periodista, pues tuve la oportunidad de defender a Gonzalo cuando Álvaro Uribe interpuso en contra de él una tutela por decirle Matarife y por decirle paramilitar y por decirle asesino y por decirle narcotraficante. Es decir, por decirle lo que la historia de él dice que es, no lo que cualquier persona pensaría de Álvaro Uribe al ver la historia de vida, al ver los expedientes, al ver las noticias. Cualquier persona, al ver las entrevistas de varias personas, al ver los testimonios de otras tantas, al ver documentales, pues al ver eso cualquier persona pensaría lo que dijo Gonzalo Guillén y podría opinar que Álvaro Uribe es un narcotraficante, un paramilitar y un genocida de lo peor que hay en Latinoamérica. Y pues le dijo además Matarife, y es digamos que es un alias que se ha venido ganando Álvaro Uribe en las redes a partir de que Gonzalo lo llamara así. Y cuando lo demanda Álvaro Uribe, nosotros, lo que yo le digo a Gonzalo es, vea, yo necesito, porque llega la demanda y es una acción de tutela, que es una acción constitucional, y donde uno solo tiene 3 días para contestar la acción. Entonces yo le digo a Gonzalo, usted lo que tiene que hacer es escribir un artículo, usted que es un escritor, además Gonzalo tiene una pluma y los artículos de él son muy ricos de leer. Necesito que haga un artículo que combine 2 cosas, su maestría en el manejo del lenguaje, pero además que sea un artículo donde usted explique y lo llene de pruebas, casi que sea un artículo entre lo jurídico y lo periodístico, porque cada frase de ese artículo tiene que ir con un hipervínculo, tiene que ir con citando de dónde se sacó. Hizo un artículo, Gonzalo, que yo creo que hoy en día es uno de los compendios probatorios
de la vida criminal de Álvaro Uribe Vélez. Es un artículo Daniel, y ese artículo... que se titula... Sí, te pregunto, Daniel, ¿y ese artículo es base del guión de Matarife? ¿Parte de allí la iniciativa? A ver, obviamente, no, lo que yo te estoy explicando es que ese artículo que titula ¿Por qué llamo Matarife a Álvaro Uribe? Ese artículo lo que hace es, lo que yo adjunto ese artículo a la tutela, a la acción de tutela, y ganamos la acción de tutela, la acción constitucional que yo te digo. Entonces, desde ese momento, pues, digamos que hay una autorización implícita de llamar Matarife asesino paramilitar, porque antes Álvaro Uribe había iniciado un hostigamiento jurídico en contra de tuiteros y le decían el innombrable. Le decían el innombrable, y esto hace que después de este artículo, pero pues es que la vida de Álvaro Uribe da para que yo pueda opinar que es paramilitar. La vida de Álvaro Uribe da para que yo pueda opinar que es un genocida. La vida de Uribe da para que yo pueda opinar que sea un narcotraficante. Y ese artículo es el inicio, pues, como de un despertar de las redes sociales. Tú me preguntas ¿en qué está basada la serie? La serie, digamos que sí está nutrida por alguno de las pruebas que nombra Gonzalo Guillén en ese artículo, pero además, digamos que la narrativa de la serie está extraída mucho de artículos míos, y más que todo la primera parte de las primeras dos partes de la serie. Sí, las primeras 2 temporadas de la serie están basadas en 2 artículos que yo escribí, y en otros artículos de prensa, en otros artículos artículos de opinión también, testimonios, una cantidad de expedientes, testimonios judiciales ante autoridades, y ese tipo de cosas. A contarle a la audiencia los primeros minutos del primer capítulo de la serie Matarife. Vamos a verlo y seguimos conversando usted y yo. Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Daniel, ahí está, así comenzaba precisamente esta noche. Hay información que está circulando que han el Twitter eliminado cuentas cuando se anunciaba con expectativa el momento justo del lanzamiento. ¿Esto es así, Daniel? ¿Está pasando en este momento? Pues creo que algo me dijeron, creo que sí está pasando. Si quieres te lo confirmo. Pues no, creo que sí está pasando, pero eso lo veíamos venir, pero igual, mira, esto es imparable. Ese artículo va a fluir en las redes. Yo creo que el hecho de que eliminen la cuenta de Twitter de pronto genera más interés. Pero ¿por qué? Porque el artículo va a fluir por WhatsApp. Ya hay varios grupos de WhatsApp que lo están compartiendo. El artículo no, los episodios están fluyendo por WhatsApp. Pero sí, tengo entendido que ahorita acabaron de tumbar la cuenta de Twitter. Pero pues eso se veía venir. Son ataques del uribismo por callar la verdad, pero no van a lograr nada porque frente al WhatsApp no pueden hacer eso, frente al Telegram no pueden hacer eso, ese episodio, discúlpame, estoy todo enredado con esto, un poco estresado con lo que está pasando.
Y ese episodio va a fluir en las redes, producto de esta sociedad fluida, producto de lo que somos, producto del interés que tiene la gente por saber la verdad, por que le recuerden la verdad. Que la gente en Colombia la sabe, lo que quiere es corroborarla, lo que quiere es saber de dónde viene, pero la gente en Colombia, todos en Colombia saben que Uribe es un narcotraficante y que Uribe es un paramilitar y que Uribe ha tenido nexos con el paramilitarismo y que tuvo nexos con el cartel de Medellín. No tuvo nexos, él era del cartel de Medellín. Daniel, todo eso lo va a explicar la serie. Sí, ¿por qué crees que tantas investigaciones que hay, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, por algunos de los casos que ya nos has recordado, no avanzan? ¿Por qué crees que se han quedado allí? Ahí además esta pregunta te la planteo también como abogado que eres. ¿Qué es lo que lo ha obstaculizado? ¿Por qué no avanzan esas investigaciones? Yo te explico por qué. Porque es que Uribe va más allá de ser un criminal. Uribe es el gerente, el presidente, el principal accionista de la corporación del crimen que es el Estado colombiano hoy en día y que lleva siendo 30 años. El Estado colombiano es una corporación del crimen. Eso lo debes saber. Eso yo ya lo he hecho en varios medios, pero la gente lo siente también. El pueblo colombiano siente que el Estado colombiano es una corporación del crimen. Y esto lo explica la serie. Al hablar de una corporación del crimen, hablo de una figura jurídica que se llama los aparatos organizados de poder. Es una figura jurídica que estructura las máquinas de muerte que han generado genocidios a lo largo de la historia, cimentados en un Estado y en un gobierno, como pasó en la Alemania nazi, donde, por ejemplo, los jerarcas nazis, ellos decían, cuando los juzgaron, ellos decían que ellos no tenían ningún tipo de relación con los campos de concentración. Ellos tenían puestos administrativos, que los comandantes de los campos de concentración eran los que ejecutaban a los judíos. Y pues la conclusión aplicando la tesis de los aparatos organizados de poder que después se vino a aplicar a muchos genocidas alrededor del mundo, en Argentina con la dictadura militar de Videla, Pinochet, varios genocidas en África. Es que sí, puede ser que, por ejemplo, que esos jerarcas nazis no tuvieran relación con los campos de concentración, pero ellos sabían lo que estaba sucediendo allá, pero además ellos eran incluso más responsables que los mismos comandantes que ejecutaban a los judíos, porque ellos eran los que tenían el poder para poder acabar esos campos de concentración. Los comandantes se podían sustituir, podían nombrar un comandante y si se moría un comandante lo cambiaban por otro, pero estos grandes jerarcas eran insustituibles. Eran los principales accionistas de la fábrica de poder que creó el nazismo. Y así en todo lado, en la historia, en todos los regímenes genocidas que han existido. Y llegamos a Colombia, donde nos encontramos con Álvaro Uribe Vélez, que puede ser que Álvaro Uribe Vélez, porque Álvaro Uribe Vélez también hay, según testimonios que hay en la corte, también se reunió a planear masacres y a ejecutarlas. Estos son hechos que develan los expedientes de la Corte Suprema de Justicia. Esos son hechos que develan testimonios en fiscalías, en diferentes juzgados. De allí, Daniel, precisamente, claro, de allí, Daniel, precisamente que se plantea seguramente el cuestionamiento para millones de colombianos. ¿Por qué no avanzan las investigaciones si están las pruebas, si están los testimonios, por ejemplo, de ex jefes paramilitares? ¿Crees que parte del documento de todo esto que ustedes han documentado en la serie pueda convertirse además en material probatorio?
Pues mira, todo, en realidad, yo digo algo, mira, yo la serie la hice basada en mis artículos y mis artículos son basados en lo que han dicho otras personas, otros periodistas. Lo mío es un recuento y es un recuerdo de todo lo que han dicho otras personas y que está plasmado todo documentalmente. Aquí yo no hablo de fuentes, yo hablo de documentos. Yo siento que la serie, mira, yo no tengo muchas esperanzas porque, como te digo, en Colombia Álvaro Uribe es el presidente de una corporación del crimen que está cimentada en el Estado colombiano. Álvaro Uribe Vélez y la extrema derecha colombiana se apropió del país llenándolo de violencia. Y Álvaro Uribe Vélez por un lado, es el que maneja, el que coordina esta fábrica de poder que deja muertos por todo lado. Entonces él tiene a la fiscalía porque él nombró a Duque y él nombró a Duque comprándole las elecciones con la mafia costeña, como nosotros lo destapamos en La Nueva Prensa, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, que hicieron una investigación de unas proporciones inmensas con audios, con miles de horas de audios. El escándalo, ¿te refieres, Daniel, de la ñeñe política? ¿Te refieres al escándalo de la ñeñe política? Sí, ¿también está la ñeñe política incluida en la serie? ¿También se relata la ñeñe política en la serie? Sí, la serie termina con la ñeñe política, es el último de las temporadas. Está en la última de las temporadas la ñeñe política, pero ese escándalo de la ñeñe política nunca se hubiera destapado por los medios de comunicación tradicionales de Colombia. Ese escándalo lo destapamos en La Nueva Prensa. Como te digo, Gonzalo y Julián fueron los investigadores y quienes redactaron el artículo en La Nueva Prensa. Pues digamos que hubo un comité en el que se compartían cosas. Yo hago parte de ese comité, pero pues, y se destapó en el portal que tenemos con Gonzalo. En el consejo de redacción manejamos lo del tema y digamos que, pero los investigadores fueron ellos. Y ese por ejemplo, ese escándalo de la ñeñe política, donde se denota claramente la alianza entre Álvaro Uribe Vélez y las mafias costeñas, y las mafias costeñas, que son de lo peor y lo más cruel que hay en el país, que es la mafia de Marquitos, el cartel de Marquitos Figueroa, y cómo le compraron a Duque la elección, pues hace que Álvaro Uribe sea el dueño de ahorita de todo en Colombia. Es el dueño de Duque, que es un muñeco de trapo de Uribe. Es el dueño de la fiscalía, es el dueño de un pedazo de Congreso. Entonces, pues, es el dueño de la fábrica. Tiene nexos con el narcotráfico ancestrales. Tiene nexos con el paramilitarismo ancestrales. Entonces, esa es una persona que coordina el lado oscuro y el lado que debería ser claro, que se volvió oscuro en Colombia. Todo es oscuro acá. Y el lado legal del partido de gobierno, Daniel, permíteme allí. Y el lado legal del partido de gobierno del Centro Democrático. De hecho, Centro Democrático elevó, por ejemplo, cartas rechazando el artículo que salió en la revista Rolling Stone, por ejemplo, tratando de bloquear parte de lo que significaba la expectativa de lanzamiento de Matarife. Aunado a esto, has denunciado recientemente amenazas en contra de tu vida. ¿Cómo lidiar con una situación de estas, Daniel? Pues sabiendo que a uno lo van a matar. Eso sí, uno no puede... Eso sí, yo estoy denunciando un aparato organizado de poder y, por ejemplo, yo pedí seguridad y eso se demoraron, y cuando me la dieron, me dieron un carro sin blindaje y imagínate. Me están persiguiendo las Águilas Negras, me está persiguiendo la oficina de Envigado, que son los dos peores grupos sicariales. Y te digo, me están persiguiendo, es que
Después, porque ese es el comunicado de Rolling Stone, digamos que no atenta en contra de mi vida, pero después del escándalo de la niñez política, Álvaro Uribe saca un comunicado en el que le ordena implícitamente a sus seguidores que tomen acciones en contra mía, porque supuestamente yo soy un subversivo, que con mis letras estoy desestabilizando y desinstitucionalizando el país. Y 4 días después de eso, llaman a un senador, un informante, y le dice que ya están viniendo por los periodistas de la Nueva Prensa a matarlos. Y eso lo conoce la Fundación para la Libertad de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo pido seguridad en ese momento, pero primero la seguridad, eso me tocó casi que convocar a organizaciones de todo el mundo para que me dieran 2 escoltas que eran 2 espías y un carro sin blindaje, era como un taxi. Entonces yo pues, ¿cómo iba? A mí me tocaba era brincar de un lado a otro. Hoy en día pues me cambiaron los escoltas por unos que me recomendó una senadora que ha sido muy bella y muy especial conmigo. Pero sigo el carro sin blindaje, pero yo digo, pues sí, he pedido seguridad de verdad, porque esta seguridad frente, digamos, a una persona que tenga un factor de riesgo, digamos, normal puede ser, pero dos personas frente a las Águilas Negras y a la oficina de Envigado, los 2 peores grupos de sicarios de los peores carteles de la mafia que hay en Colombia, no van a hacer nada. No van a hacer nada, los van a acribillar casi. Entonces yo prácticamente he optado por estar escondido y por hacer por trabajar escondido, bueno, estamos en pandemia también, en últimas tampoco es que tenga mucha necesidad de salir, pero me ha tocado esconderme. Sí, proteger la vida, Daniel. Sí, pero cuando yo es lo fundamental. Permíteme, te pregunto algo más. Sí, dime. Mira, lo último que te quiero decir es que cuando yo busco, empiezo a investigar, sigo investigando la niñez política, digamos que eso sigue en el tema de la Nueva Prensa, en el Consejo de Redacción, donde nosotros mirábamos todos los temas, y me encuentro con que el director de la UNP, que se llama Daniel Palacios, que es el que me tiene que cuidar, está completamente involucrado. Lo nombró Duque y está completamente involucrado con los mismos mafiosos que yo denuncié y con todos los paramilitares. Y pues que el tipo estaba hasta en los audios. Entonces yo ahí me doy cuenta que supuestamente me quiere cuidar, me tiene que cuidar, es el que más me quiere matar. Y hace parte de este aparato organizado de poder que montó Uribe Vélez en Colombia y que es una fábrica de muerte y desolación. Pero pues uno tiene que asumir eso. Yo la verdad no veo... esta serie son 5 temporadas. Yo siento que esto no lo va a tolerar. Esto no lo pueden dejar pasar por alto, este aparato organizado de poder. Y bueno, pero ahí queda la serie y ya la serie está producida, ya la serie está hecha y seguirán saliendo y comenzará, los episodios, claro. Así yo no esté. Y ojalá que ese no sea el escenario, ojalá que esto no suceda. Daniel, algo más de lo que quiero preguntarle. Algunos portales en internet de organizaciones que revisan la actualidad colombiana dicen que la serie pone de nuevo sobre el tapete la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa. ¿Cree usted que se va también a dar el debate desde esa mirada, de esa perspectiva? ¿Y hacia dónde cree usted que iría si lo que están intentando es buscar otra manera de bloquearla? No, la serie no se puede bloquear. Es decir,
los episodios van a empezar a salir y a fluir en las redes. Y bueno, eso no se puede bloquear. Si me van a demandar, también espero las demandas, pero lo que yo sí digo es que cada frase, cada punto de la serie, cada coma y cada párrafo, no lo he dicho yo. Es que esta no es una serie donde van a votar grandes, donde se van a destapar grandes noticias. No, esta serie es sobre lo que ya han dicho otros, sobre lo que ya han dicho periodistas, sobre lo que han dicho testigos, sobre lo que dicen los párrafos de los expedientes. Yo acá no estoy citando ni investigaciones en las que hayan intervenido fuentes o no, artículos de prensa, miles hay. Es que eso es que tendrían que denunciar 30 años de historia colombiana no es lo que yo diga, es que esa serie dice lo que dijeron otros y lo que han dicho las palabras de otros. Entonces, pues bienvenidas las demandas. Yo soy abogado, yo soy criminólogo. Yo le he ganado a Uribe, le gané a Jaime Lombana también, que es el abogado de Uribe, porque también destapamos el lavado de activos que estaba haciendo a través de sus cuentas en Curazao. Y también nos demandó y nos metió una acción constitucional, otra tutela, y nosotros se la ganamos 4 veces, porque me la metió a mí y se la metió también a Gonzalo, y ganamos en las 2 instancias. La primera instancia nos dio la razón de ambos, de Gonzalo y yo, y la segunda instancia nos volvió a dar la razón en ambos procesos, es decir, tuvimos 4 fallos a nuestro favor. Y le hemos ganado es decir, es casi que nuestro hobby es contestar esas demandas y esas acciones de tutela, que como somos un medio decente, un medio independiente que lucha por la libertad, por la democracia, que lucha porque en Colombia, porque haya una Colombia más sana, una Colombia con más oportunidades, una Colombia donde la gente pueda respirar un aire psicológico más limpio, una Colombia con menos sangre, con menos dolor. Pues como somos un medio de estos, lo único que hemos recibido son ataques de la gente que genera ese dolor, porque en cambio el pueblo colombiano, la gente colombiana, la sociedad colombiana en general es una sociedad buena, es una sociedad decente que nos ha brindado todo su apoyo. Una sociedad que anhela la paz. Eso es además importante recordar, una sociedad que anhela la paz y que por eso se exige la implementación de los acuerdos de paz, valga recordarlo. Daniel, gracias por su testimonio, por sus reflexiones. Valga decirle que debe hacer todo lo posible por cuidarse de manera permanente. Gracias y muy buenas noches. Bueno, eres muy querida por invitarme. Gracias a todos ustedes. Gracias al pueblo venezolano. Gracias a la teleaudiencia de ustedes. Muy honrado de estar en tu programa. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, que estés muy bien. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Venezuela. Este viernes, el embajador de este país ante la ONU alertó al Consejo de Seguridad sobre la amenaza inminente de la fuerza militar de Estados Unidos contra 5 buques petroleros iraníes que se dirigen a Venezuela. Nos preguntamos qué hay del derecho internacional, qué hay del derecho a la navegación internacional, qué hay del derecho al comercio internacional. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
En Noticia Venezuela, el gobierno denuncia ante Naciones Unidas el uso inminente de acciones de fuerza contra navíos de bandera iraní que se dirigen a Venezuela, a esta nación suramericana. Los 5 petroleros arribarán en los próximos días. El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, anunció a través de las redes sociales las medidas que su país realiza ante instancias multilaterales en relación a las amenazas que el gobierno de Estados Unidos ha realizado a los 5 tanqueros iraníes cargados de combustible e insumos petroquímicos. El primer buque iraní, el Fortune, entraría a aguas venezolanas este fin de semana. En este sentido, el diplomático expresó a través de su cuenta Twitter: hoy alertamos al Consejo de Seguridad ONU y al secretario general Antonio Guterres sobre amenaza de uso inminente de la fuerza militar por parte de Estados Unidos contra barcos iraníes con gasolina dirigida a Venezuela, un acto de guerra establecido en el derecho internacional. La serie de denuncias se realizan en respuesta a las amenazas e intentos de intimidación expresados por Washington. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró este jueves que Estados Unidos se reserva las acciones que pudieran tomar contra los barcos iraníes en el Caribe. Ante el bloqueo económico, la gasolina y los insumos petroquímicos que se trasladan en los buques tienen como objetivo la reactivación de la industria petrolera, históricamente fundamental para la nación caribeña. Organizaciones como la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, se han sumado a las acusaciones contra Estados Unidos. Alega que Estados Unidos ha bloqueado el ingreso de insumos para la producción de gasolina en Venezuela, produciendo sufrimiento en la población en medio del contexto de pandemia de coronavirus. Un hipotético ataque sobre embarcaciones civiles sería considerado un acto de guerra a la luz del derecho internacional. Además, confirmaría en la práctica un bloqueo naval propiciado por una nación hegemónica que privaría a la población de todo un país a acceder a la importación de insumos y mercancías vitales para la subsistencia. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Hernán Vargas, es analista internacional, miembro de la Secretaría Continental del ALBA, Movimientos, militante del Movimiento Pobladores y Pobladoras en Venezuela. Nos acompaña desde acá, desde Caracas. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Los que nos escuchan y los que nos escuchan en todas partes. Gracias, Hernán. Ahí, además del hecho en sí mismo de la ruta que transcurre cuando salían desde el mismo momento de los puertos iraníes, ahora en aguas internacionales, el momento en que lleguen en Venezuela, todo un trayecto de muchísima tensión, con advertencias y amenazas a Irán por parte de Estados Unidos, a Venezuela por parte de Estados Unidos y respuesta de otras naciones como China, como Rusia, la propia Irán y también Venezuela. ¿Ante qué escenario estamos entonces con esta decisión soberana que toma un país de apoyar a otro, que es enviar 5 buques petroleros para apoyar a Venezuela? Bueno, creo que hay dos elementos que siempre hay que recordar en el escenario que estamos viviendo en los últimos años. Por un lado, hay que recordar que Estados Unidos tiene en este momento sanciones sobre 40 naciones soberanas, ¿no? O sea, no es una situación aislada, no es solo Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, en este caso China, sino que cuentan otras 35 naciones más sancionadas. Se pudiera decir que el tema de las sanciones es una de las estrategias centrales de los Estados Unidos para intentar recomponer o no perder la hegemonía que se ha venido debilitando en los últimos años frente al ascenso de otros polos de poder. También, por otro lado, tiene que ver con una acción reiterada de intentar deslindarse de un escenario de crisis interna que viven los Estados Unidos. Están a 3-4 meses de elecciones presidenciales y Donald Trump intenta desesperadamente desviar la atención de la política nacional hacia otros asuntos. Entre ellos ha tratado varias veces de generar un escenario de conflicto con Venezuela, que creo que cautamente el gobierno venezolano ha seguido centrando el discurso en la paz, en la soberanía, y lo que estamos viviendo en estos días va a ser precisamente un escenario histórico en ese sentido, porque se trata de países aliados, emergentes, que hacen valer su voluntad frente al intento del imperialismo de controlar y de negar las posibilidades de un mundo multicéntrico y pluripolar, como lo planteó Hugo Chávez años atrás.
Hernán, ¿y qué pasa? Nos preguntábamos antes de la pausa precisamente con el derecho internacional, con el derecho de navegar por aguas internacionales libremente y de ingresar a las aguas territoriales de otro país cuando se es autorizado, cuando existe además todas las normas legales vigentes adecuadas para eso. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Porque resulta bastante paradójico que sea una nación la que le diga a otra que no puede navegar por medio mundo. Pues mira, yo creo que ahí, como plantea varias gente, el coronavirus no ha traído una crisis extraordinaria, una cosa fuera de lo normal de lo que venía pasando. El coronavirus más bien ha sido un agente que ha acelerado la crisis del modelo capitalista y del modelo de hegemonía imperialista norteamericana, mostrando justamente, dejando desnudas todas sus mayores contradicciones. Y esto que estamos viendo, como los distintos escenarios de sanción que tienen desplegados los Estados Unidos a nivel mundial, son expresiones de que el derecho internacional le resulta un obstáculo a los Estados Unidos en este momento. Y lo demuestra cada vez con mayor flagrancia. O sea, cada vez es más evidente que no le interesa respetar ningún acuerdo internacional. Lo vemos desde el escenario de invasión a Irak, ya casi 10 años atrás hasta el momento actual. Estamos con un proceso donde Estados Unidos deja de lado todos los escenarios de derecho y trata de ir en contra. Fíjate que incluso del mismo Consejo de Seguridad de la ONU, donde recientemente se ha discutido el tema de las sanciones, el tema de la incursión militar contra Venezuela, y los Estados Unidos sigue desdiciendo los acuerdos, incluso en los espacios multilaterales históricos como la ONU. Exactamente, de hecho, lo que vimos esta semana en el Consejo de Seguridad es que la resolución que fue presentada, que fue convocada, además la sesión por Rusia, no tampoco fue una sorpresa y fue vetada por el gobierno de Estados Unidos. Hay algunos analistas, Hernán, que recuerdan la crisis de los misiles, Estados Unidos, la ex Unión Soviética, la ex cortina de hierro, para traer a colación algunos de los puntos que hoy estamos viendo. Otros dicen que se trata de una verdadera exageración porque Estados Unidos no va a agredir a esos buques en aguas internacionales y tampoco en aguas venezolanas. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que lo mejor que podemos hacer desde los distintos pueblos, tanto de América Latina como del resto del mundo, es estar muy atentos. No es hora de hacer un pronóstico y predecir lo que va a pasar. Es hora de estar muy atentos, más atentos y atentas que nunca, a pesar incluso de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra señales como la de Telesur, que permite mantener informado a la mayoría de los pueblos del continente frente a una campaña de desinformación de las corporaciones transnacionales. Es fundamental que estemos mirando lo que va a ocurrir en las próximas horas. En las próximas horas debe estar por llegar a Venezuela el primero de los buques que han salido desde Irán cargados de gasolina y con otros aditivos químicos. Y es fundamental que desde los pueblos lo estemos mirando, porque es la batalla entre la democracia, entre la soberanía, entre la posibilidad de un mundo multipolar, sin policías internacionales, como ha pretendido ser el gobierno de los Estados Unidos, contra la debacle que nos está mostrando en este momento justamente ese modelo de los Estados Unidos. Hay que recordar que al día de hoy, más de la mitad de los contagios de coronavirus están en nuestro continente, y eso es gracias a Estados Unidos, que tiene más de la tercera parte, y a Brasil, que al día de hoy saltó al número 2 a nivel mundial. Es decir, los dos principales países con mayor cantidad de contagios y muertes están en este momento en América, y son justamente los gobiernos que vienen atacando la soberanía de Venezuela y en general la soberanía de la mayoría de los países. Hernán, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Como bien lo dices, alertas, muy pendientes de lo que suceda en los próximos días con el arribo. Ojalá que todo transcurra en completa normalidad de los 5 buques iraníes. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, de una vez planteamos 2 preguntas. ¿Qué hay detrás de las amenazas de los altos mandos militares al Poder Legislativo? ¿Por qué la presión para que se acepten los ascensos de uniformados sin revisión, sin debate? ¿Qué es lo que pasa? Lo vemos al volver en Es Noticia.
En noticia, Bolivia, las Fuerzas Armadas se embarcan en un nuevo golpe de Estado con ultimátums al Parlamento y desconocen su autoridad. El gobierno de facto se mantiene en silencio ante el conflicto de poderes. Una docena de militares de alto rango en uniformes de campaña se presentó la víspera en el Palacio Legislativo para exigir que se ratifique la lista de ascensos de las Fuerzas Armadas en el lapso de una semana. La amenaza llegó por parte del comandante en jefe, Sergio Orellana, designado por la presidenta de facto Yanine Áñez en noviembre pasado, tras concretarse el golpe de Estado a Evo Morales. Como institución, vamos a esperar la siguiente semana a que la Asamblea se pronuncie y apruebe, ratifique los ascensos de las Fuerzas Armadas. Y sentimos que la Asamblea Plurinacional no está tratando con consideración y respeto a las Fuerzas Armadas. Según denuncia del Senado, el gobierno de facto pretendía realizar un acto de ascenso a generales, almirantes y vicealmirantes de las Fuerzas Armadas por decreto presidencial y sin la ratificación del Parlamento, como lo establece la legislación. El órgano legislativo mantiene que no se someterá a la presión ni de la institución castrense ni del gobierno de facto. Queremos rechazar categóricamente este exceso. Creemos que eso ya es un acto además de insubordinación y yo creo que el general Orellana debería dejar el cargo porque no puede venir a enfrentar al primer órgano del Estado. Él podía haber mandado cartas, utilizar otros medios democráticos, no estas formas de amenaza, dándonos ultimátums que no corresponden. Ha allanado esta autoridad de las Fuerzas Armadas la dignidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al parecer, esta autoridad no respeta la jerarquía. Desde Argentina, el expresidente Morales reiteró la ilegalidad del accionar militar. La Constitución es absolutamente clara. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina y no delibera cualquier acción de presión a los órganos del Estado que emanan del voto del pueblo. Viola esos preceptos. Además, el artículo 160 de la Constitución boliviana establece que es atribución del Senado ratificar los ascensos a generales en las Fuerzas Armadas a propuesta del Poder Ejecutivo. Áñez habría enviado la lista en febrero. Ni la golpista Áñez, ni el ministro de Gobierno de facto Arturo Murillo se han pronunciado sobre el conflicto de poderes. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Jorge Richter, él es analista, es politólogo, nos acompaña desde La Paz. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, un cordial saludo a usted y a todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Jorge, ¿hay algún hecho precedente para recordar una situación como la vista la víspera, que llegue el alto mando militar uniformado e ingrese al legislativo para intimidar sobre una decisión que debe ser revisada, que debe ser debatida? En los 37 años, Tatiana, que tenemos de democracia y de vida institucional en el país, no habíamos sufrido una afrenta de estas características al primer poder del Estado, al centro y al corazón de la democracia del Estado boliviano. En ese sentido, desde los años 80, cuando las Fuerzas Armadas al mando del general García Meza trataban de intimidar al entonces gobierno democrático, la presidenta Lidia Gayler Tejada, que condució un proceso electoral nervioso por la presencia amenazante de las Fuerzas Armadas. Desde aquel entonces, le estoy hablando de los años 80, que no teníamos una situación de estas que indigna a la institucionalidad democrática del país. ¿Qué hay dentro de esa lista de los ascensos? O dicho de otra manera, ¿quiénes están dentro de esa lista de los ascensos? ¿Por qué no debe darse el debate constitucional dentro del Congreso como debería suceder por Constitución? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué la presión para que sea de esta manera? Y además, en el momento en que exigen las fuerzas militares. Bueno, hay una mecánica para la elección de los ascensos. Estas listas vienen a sugerencia de las Fuerzas Armadas por el conducto del Presidencia del Estado, que la envía a la Cámara de Senadores para que
esta a su vez la remita a la comisión y un informe evaluatorio de si se están cumpliendo las normas de vida de las Fuerzas Armadas y los pasos también de ley. Ese informe es llevado al plenario de la Asamblea de Senados para su aprobación o rechazo, en el caso de que fuese así, esto último, de que se rechace, para que por la misma vía que le he señalado pueda subsanarse. Esto se ha dado el debate en el plenario de la Cámara de Senadores y fue rechazado. Como son sesiones reservadas, no conocemos quiénes son los nombres o cuáles son las causas por las que se ha rechazado. Seguramente más adelante tendremos oportunidad de saberlo. Pero el hecho real es que por la misma vía, desde la Presidencia del Senado, una vez que se ha conocido el rechazo, se ha enviado a Presidencia del Estado para que subsanen en las Fuerzas Armadas lo que se ha encontrado como irregularidades o como anomalías que la norma dice deben subsanar, para que después, posteriormente, haga el mismo recorrido administrativo y con todo ya subsanado pueda procederse a su aprobación. Hay que señalar, Tatiana, de forma importante que en el medio de todo esto hay un recurso que es un amparo constitucional de parte de un coronel de apellido Arévalo que señala que él está siendo postergado en sus derechos que le corresponden por buena hoja de servicios durante toda su profesión y que él debería estar en la línea de ascensos. En ese sentido, esto también es un elemento importante para poder comprender el por qué el Senado ha rechazado esto. Pero también hay que tener, Tatiana, una mirada distinta, no solamente a lo estrictamente administrativo y técnico, sino una mirada política de qué se oculta o qué mensaje se quiere dar al país, a la Asamblea Legislativa, Jorge, con lo realizado el día de ayer. Sin duda, Jorge, se genera, de hecho, suspicacia, preguntas, sobre todo en el contexto político en el que está el país. Un golpe de Estado, hay un gobierno de facto, no dice cuándo habrán las elecciones con una fecha específica, que de nuevo hoy piden organizaciones políticas y movimientos sociales. La pregunta necesaria es, no se conoce la lista, si es que allí entonces habían militares, habían uniformados que participaron del golpe de Estado y lo que deben ahora entonces es entregarle favores. Eso que usted está señalando, Tatiana, es algo que se comenta en el país de forma intensa, que existe una profunda ruptura dentro de las Fuerzas Armadas entre aquellos militares que defienden la gestión de la señora Áñez y aquellos militares que eran cercanos a la gestión del señor Morales. En esa línea se estarían produciendo algunos ascensos que en definitiva son un pago a los beneficios obtenidos durante todo este tiempo. Ese es uno de los argumentos. Y el otro está en la línea de que por esta vía se estuviese probando un globo de ensayo, como se suele decir, para ver qué ocurre, cuál es la reacción en la sociedad ante dos elementos fundamentales, Tatiana, que es importante que ustedes lo sepan. La prórroga sin término de fecha final del mandato de la señora Áñez y la postergación también sin fecha del proceso electoral. Y ahora ha surgido un nuevo elemento que es el buscar suprimir la actual constitución política del Estado. Esto ya ha sido mencionado por varios actores políticos y significaría un proceso regresivo al modelo de Estado de los años 90, el modelo noventista, que fue la época neoliberal y donde los derechos conquistados a los sectores populares, minoritarios, etcétera, no estaban tomados en cuenta. Este es el verdadero peligro. Muy grave eso que nos está diciendo, Jorge. De la Constitución. Muy grave eso que usted nos está diciendo, y en tiempo de gobierno de facto cualquier cosa puede suceder, pero sería el quiebre definitivo de un proceso exitoso, de un proceso además de unión entre el Estado en su conjunto y en el contrato de la sociedad. Muy grave eso que usted está diciendo. ¿Se ventila a tal nivel que la gente tenga la claridad para tratar de evitarlo? Es necesario que por todos los medios, desde el análisis político que podemos realizar, advirtamos que los factores de poder político en este momento en Bolivia están encaminados en esta dirección, se mueven en este sentido: postergar las elecciones y postergar, Tatiana, o suprimir
la Constitución Política del Estado. Un exministro de los años 90 ha señalado que esto podría ser factible a solo decreto de la presidenta del Estado y que con ello el Parlamento, la Asamblea Legislativa ya no estaría funcionando y que en esa lógica volveríamos a la Constitución del 94. Mire usted esto que hoy en día se lanza sobre el escenario y sobre la sociedad boliviana, si llega a tomar cuerpo. Que esto haya sucedido en momentos en que los militares dan este ultimátum, realizan esta afrenta contra la Asamblea Legislativa, con un Poder Ejecutivo que no quiere convocar a elecciones, con un órgano electoral que hasta el día de hoy, después de 25 días de aprobada la ley, no muestra el cronograma electoral en el país. Evidentemente, Tatiana, no estamos pasando por el mejor momento de la democracia en Bolivia, y súmele usted a eso la crisis económica y la pandemia. Entonces son días muy difíciles para los bolivianos. Momento muy difícil para los bolivianos si se ponen todos estos hechos sobre la mesa. Muchísimas gracias, Jorge, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y un cordial saludo para toda la región. Gracias a usted por acompañarnos siempre. Muy buenas noches. Así nos vamos de esta emisión de Noticias. Gracias, como siempre, también a ustedes por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes, 8:30 de la noche, local aquí en Caracas, en Venezuela. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio aquí en nuestra América Latina, en Brasil. Muy pendientes de ello. Con eso lo dejamos. Buen fin de semana. Sigan con nosotros.